Mi hermano quería proponerle matrimonio a su novia, en mi propia boda. Desde chico siempre fui un joven tranquilo. Me gustaba leer, sacar buenas notas, y no me metía con nadie. Mi nombre es Alejandro y, aunque parecía que hacía todo lo correcto, nunca fue suficiente para mis padres. En cambio, Carlos, mi hermano menor por 4 años, era todo lo contrario. Rebelde, con pésimas calificaciones y constantemente metido en problemas, pero para mis padres, él era el chico dorado. Cada vez que hacía algo mal, la culpa era mía. Eres una mala influencia para tu hermano, decían. Yo no entendía por qué, si lo único que hacía era tratar de mantenerme al margen y hacer las cosas bien. Pero crecí guardando silencio, tragándome todo por dentro, hasta que finalmente cumplí la mayoría de edad. Quería ir a la universidad. Había sido aceptado con beca parcial, estaba ilusionado, pero mis padres me dieron la noticia de que no podrían pagar la parte que faltaba. Dijeron que era momento de que me hiciera responsable de mí mismo, porque ya era adulto. Básicamente, me echaron. Por suerte, mis abuelos me recibieron con los brazos abiertos. Con ellos encontré un poco de esa paz y cariño que tanto me faltaban en casa. Tiempo después me enteré de que para el cumpleaños número 18 de Carlos, mis padres le habían comprado un coche nuevo. Yo, que ni siquiera podía pagar el transporte para ir a la universidad. Cuando los enfrenté por eso, me dijeron que el coche era una necesidad, que Carlos lo merecía. Que yo solo estaba siendo envidioso. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me alejé por completo de ellos. Corté todo tipo de comunicación. Me centré en trabajar, conseguí un empleo en una librería y con el tiempo fui escalando hasta tener un cargo administrativo. No fue fácil, pero logré independizarme, alquilar un pequeño departamento y, poco a poco, empezar una vida nueva, por mi cuenta. Y fue en ese nuevo comienzo donde conocí a Rosa. Ella entró un día a la librería buscando un libro que no logré encontrarle. Nos pusimos a hablar, y aunque no me animé a pedirle su número de inmediato, al día siguiente volvió, esta vez sin excusas. Salimos a tomar un café, luego una cena, y sin darme cuenta, Rosa se volvió la luz de mi vida. Pasaron 3 años y decidí que quería casarme con ella. Sabía que su sueño era ir a Disneyland. Nunca había podido hacerlo por temas económicos, así que planeé todo en secreto, ahorrando durante meses. En nuestro 3er aniversario, viajamos. Durante los fuegos artificiales frente al castillo, me arrodillé y le pedí que se casara conmigo. Su respuesta fue un sí entre lágrimas, y no lo voy a negar, fue uno de los días más felices de mi vida. Al volver, empezamos a planear la boda. Ella insistió en que debía invitar a mis padres, a pesar de todo. Es un momento importante, me decía, aunque no haya reconciliación, al menos podrán ver al hombre en el que te has convertido. Yo no quería, pero accedí por ella. Les mandé la invitación, sin muchas esperanzas de que siquiera respondieran. Pero para mi sorpresa, confirmaron asistencia. El día de la boda llegó. Estaba nervioso, emocionado, y un par de horas antes de la ceremonia, mis padres se acercaron. Al principio pensé que venían a hablar, a intentar al menos una disculpa, pero no, fue peor. Alejandro, dijo mi madre, tu hermano también quiere proponerle matrimonio a su novia. Pensamos que sería lindo si lo hace en tu boda. Así todos están reunidos. Me quedé helado. ¿Qué? Pregunté sin entender del todo. Sí, él va a aprovechar tu fiesta. Le parece el momento perfecto. Imagínate, todos celebrando, el amor en el aire. ¿Están hablando en serio? Por supuesto. No seas egoísta. Es tu hermano. Le harías un gran favor. No lo podía creer. Una mezcla de rabia y decepción me invadió. Me negué rotundamente. Les dije que era mi boda, que no permitiría eso. Mi madre me miró como si le acabara de insultar el alma. Siempre tan amargado, Alejandro.
siempre poniéndole obstáculos a tu hermano. Discutimos. Fue feo. Se fueron molestos. Yo intenté olvidarlo, pensar que se habían resignado y que todo iba a continuar con normalidad. Llegó la ceremonia, fue hermosa. Rosa estaba radiante. Durante los votos, me temblaba la voz, pero todo fue perfecto. Hasta que llegó el momento del primer baile. Ahí, mientras todos miraban, Carlos tomó el micrófono. Pensé que iba a decir unas palabras, tal vez un brindis, pero no. Empezó con: hoy es un día muy especial para todos nosotros. Y yo también quiero compartir una noticia. Sacó una pequeña cajita del bolsillo. No lo dudé. Hice una seña a seguridad, a quienes ya les había advertido previamente lo que podía suceder. Se acercaron y, sin violencia, lo escoltaron fuera del salón. Su novia se fue tras él, confundida. Mis padres se levantaron gritando. Dijeron que estaba arruinando un momento hermoso, que era un egoísta, que solo pensaba en mí. Que debía aprender a compartir. Compartir mi boda. Me acerqué a ellos y, con toda la calma que pude reunir, les dije: ustedes me echaron cuando más los necesitaba. Me dejaron solo. Me abandonaron. Nunca valoraron lo que hacía. Y ahora vienen aquí, a la única cosa que realmente he construido con amor, a querer robármela. No se lo voy a permitir. Les pedí que se fueran. No causaron más escándalo, pero supe que me odiaron por eso. Esa noche, después de todo, bailé con Rosa. Nos reímos. Lloramos. Estábamos rodeados de amigos, de gente que sí nos quería bien. Mi familia ya no eran ellos. Mi familia era ella. Era yo. Era lo que había construido con esfuerzo y dignidad. Y aunque por momentos me dolió que la sangre no fuera suficiente para que me respetaran, aprendí que la familia también se elige. Que el amor real no se impone, no se roba, no se condiciona. Y si me preguntan ahora si me arrepiento de haber sacado a mi hermano de la boda, mi respuesta será la misma: no. Actualización. Después de lo que ocurrió en mi boda, había mucha tensión. A pesar de que muchos invitados quedaron en shock por lo que pasó, otros me felicitaron por tener el carácter de frenar lo que claramente era una falta de respeto. Pero claro, mis padres no lo vieron así. Se fueron del salón gritando, con mi madre acusándome de egoísta y mi padre diciendo que jamás imaginó que su hijo mayor se convirtiera en un resentido. Rosa, mi esposa, intentó mantener el ambiente en calma. Ella sabía que no era fácil para mí, pero se notaba que también le dolía ver cómo me trataban. Esa noche, mientras nos cambiábamos para ir al hotel, ella me abrazó fuerte y me dijo que estaba orgullosa de mí. Ya basta de dejar que te pasen por encima, susurró. Pasaron los días y no supe nada de mis padres ni de mi hermano. No pedí explicaciones, tampoco las busqué. Estaba tan agotado emocionalmente que lo único que quería era empezar mi nueva vida con Rosa en paz. Pero la paz duró poco. Unas semanas después, empecé a notar mensajes raros en redes sociales. No de mis padres, sino de familiares lejanos, tíos, primos, incluso algunos amigos en común. Decían cosas como: ¿por qué no dejaste que Carlos se comprometiera? ¿Qué te costaba? O escuché que le gritaste a tus papás en tu boda. Es cierto. Uno incluso tuvo el descaro de escribirme que lo que hice fue vergonzoso. Me quedé helado. ¿Cómo se enteraron de todo eso? Rosa fue quien descubrió la raíz del problema. Resulta que mis padres habían estado hablando mal de mí con todo el mundo. Inventaron una versión retorcida de los hechos. Decían que yo les había prohibido asistir a la boda desde el inicio, que apenas llegaron los traté con frialdad, que Carlos me pidió con todo el amor del mundo hacer la propuesta de sorpresa y que yo reaccioné con violencia. Incluso llegaron a decir que yo mandé a golpear a mi hermano, lo cual jamás ocurrió. Seguridad solo los escoltó fuera, sin un solo empujón. Pero el daño ya estaba hecho.
Habían pintado un retrato de mí como un ser cruel, rencoroso, incapaz de compartir la felicidad ajena. Y lo peor, muchas personas les creyeron. Intenté hablar con algunos familiares cercanos para aclararlo, pero se notaba que el veneno ya había hecho efecto. Me miraban como si yo fuera el problema de toda la familia. Tus padres siempre han hecho lo mejor por ustedes, me decía una tía. ¿Cómo puedes juzgarlos por un error? ¿Un error? ¿Toda una vida de desprecio era solo un error? Las cosas se pusieron aún peores cuando descubrí que mis padres habían ido a visitar a mis suegros. Les contaron su versión de la historia y les insinuaron que Rosa debería hablar conmigo para que nos reconciliáramos. Que si no lo hacía, yo me iba a quedar solo, porque ese carácter tan difícil solo aleja a todos. Mis suegros, por fortuna, no se dejaron engañar. Rosa les había contado todo desde antes de la boda. Pero me dolió que mis padres fueran tan lejos, ¿acaso ya no les quedaba ni un poco de vergüenza? No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una llamada de mi abuela. Ella siempre había sido neutral, incluso cuando me fui a vivir con ella años atrás. Pero esta vez estaba molesta, conmigo. ¿Por qué no puedes perdonar a tus padres? Me dijo. Ellos están sufriendo. Sufriendo, claro. ¿Y yo qué había hecho durante todos estos años? Aguantar desprecios, culpas que no eran mías, ser expulsado de mi casa y aún así mantener el respeto. Intenté explicarle lo que realmente había pasado, pero no quiso escucharme. Me cortó diciendo, cuando mueran, te vas a arrepentir. Fue ahí cuando entendí que esta no era una simple pelea familiar. Habían convertido mi historia en una campaña en mi contra. Usaban el parentesco para manipularme emocionalmente. No les bastó haberme echado de casa, ahora querían que cargara con la culpa de su mala imagen frente a los demás. Rosa me decía que no debía dejar que me afectara, pero había algo que me carcomía por dentro. ¿Cómo podía una familia destruir tanto a uno de sus miembros y seguir sintiéndose en lo correcto? Lo que vino después fue casi de película. Un mes después, recibí una carta certificada. Al abrirla, encontré una invitación formal. Carlos estaba organizando su propia boda. Con la misma temática que Rosa y yo habíamos usado. Mismo estilo de salón, mismos colores, hasta el mismo DJ. Pero lo peor no fue eso. En la carta, había un párrafo dirigido a mí, escrito por mis padres. Esperamos que esta vez puedas ser más maduro y acompañar a tu hermano en su momento especial. Todos merecen una segunda oportunidad, incluso tú. Ese incluso tú me atravesó como una daga. ¿Qué clase de burla era esa? Me estaban invitando a la boda del tipo que intentó robarme el protagonismo el día más importante de mi vida, y aún así yo era el que necesitaba madurar. Rompí la carta y no fui. Por supuesto que no fui. Y aunque los comentarios siguieron llegando por semanas, no me arrepiento. Hoy en día, Rosa y yo seguimos construyendo nuestra vida lejos del ruido. Nos mudamos a otra ciudad, más tranquila, donde pocos conocen la historia. No porque la esconda, sino porque decidí dejar de cargar con un peso que no es mío. Mis padres, mi hermano, siguen juntos, siguen en su dinámica tóxica, y me doy cuenta de que no pertenezco allí. Me dolió entenderlo, pero a veces hay que elegir entre tener una familia y tener paz. Si llegaste hasta aquí no te olvides de suscribirte.